Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Después de 72 años de vida, después de haber criado a 3 hijos con amor y sacrificio, después de haber trabajado cada día de mi existencia para darles un futuro mejor. Escuché esas palabras que me congelaron el alma. Ese viejo no merece nada. Lo dijo así sin mirarme a los ojos, como si yo fuera invisible. Como si 50 años de mi vida dedicados a mi familia no significaran nada. Como si el sudor de mi frente, las noches sin dormir, los sueños que sacrifiqué por ellos, fueran solo polvo en el viento. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Esa tarde de domingo, sentado en mi propia casa, la casa que construí con mis propias manos, escuché a mi hijo mayor, Roberto, decir esas palabras a su esposa. Pensaban que yo estaba en el jardín. Pensaban que no podía oírlos. Pero mis oídos, aunque viejos, todavía funcionan perfectamente. Ese viejo no merece nada, Patricia. Llevamos años cuidándolo, visitándolo, soportándolo. Es hora de que firme los papeles de la casa. Esta propiedad vale una fortuna y nosotros la necesitamos más que él. Mi corazón se detuvo. Durante varios segundos no pude respirar. Sentí como si una mano invisible me apretara el pecho. Ese viejo. Ese era yo para mi hijo. El hombre que le enseñó a caminar, a leer, a ser hombre de bien. Me quedé paralizado detrás de la puerta de la cocina, sosteniendo la bandeja con café que había preparado para ellos. Mi mano temblaba. Las tazas tintineaban suavemente, pero ellos no lo notaron. Estaban demasiado ocupados planeando mi futuro sin preguntarme. Además, continuó Patricia, su nuera, con esa voz dulce que siempre usaba delante de mí, pero que ahora sonaba como veneno. Ya es hora de que considere un asilo. No puede seguir viviendo solo en esta casa tan grande. Se va a caer, se va a hacer daño. Nosotros tenemos una familia que criar, Roberto. Nuestros hijos necesitan espacio. Nuestros hijos. Mis nietos. Los mismos niños a los que yo les había pagado la escuela privada cuando Roberto perdió su trabajo hace 5 años. Los mismos niños para los que yo había comprado ropa, juguetes, libros. Los mismos niños que me decían, abuelo, con amor, o eso creía yo. Pero lo que más me dolió no fue lo que dijeron. Fue lo que escuché después en el silencio que siguió. Porque Roberto no dijo nada. No me defendió. No le dijo a su esposa que estaba equivocada. Simplemente murmuró, tienes razón. Hablaré con él esta tarde. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, aunque dolió como si lo fuera. Fue algo más profundo. Fue la imagen que tenía de mi hijo, de mi familia, de todo lo que había construido durante 72 años. Dejé la bandeja en silencio sobre la mesa del pasillo. Mis manos ya no temblaban. Una extraña calma se apoderó de mí. Salí por la puerta trasera sin hacer ruido y me senté en el banco del jardín, el mismo banco donde María, mi difunta esposa, solía sentarse a ver el atardecer. Y allí, bajo el cielo de la tarde, tomé una decisión. Si mi hijo pensaba que yo era solo un viejo que no merecía nada, le iba a demostrar que este viejo todavía sabía cómo proteger lo suyo. Pero lo que pasó después cambió todo. Porque lo que Roberto no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había estado preparándome para este momento durante mucho más tiempo del que imaginaban. Y cuando leyó el testamento se desmayó. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 72 años y esta es mi historia. Una historia sobre traición, dignidad y justicia. Una historia que necesito contar porque si me está pasando a mí, puede estar pasándole a muchos otros padres, abuelos, personas mayores que han trabajado toda su vida solo para descubrir que para sus propios hijos son solo un obstáculo. Nací en un pequeño pueblo de Castilla, hijo de un campesino y una costurera. Mis padres no tenían mucho, pero me enseñaron el valor del trabajo honesto y el respeto. Cuando tenía 18 años, vine a Madrid con una maleta vieja y 50 pesetas en el bolsillo. Quería ser maestro. Quería enseñar a los niños, darles las oportunidades que yo no tuve. Trabajé de día en una fábrica y estudié de noche. Me tomó 6 años terminar la carrera, pero lo logré. A los 24 años conseguí mi primer trabajo como maestro en una escuela pública en Vallecas.
El salario era modesto, pero para mí era todo. Era mi sueño hecho realidad. Fue allí donde conocí a María. Ella era la secretaria de la escuela, una mujer de sonrisa dulce y ojos que brillaban con inteligencia. Me enamoré de ella ya el primer día, aunque tardé 3 meses en reunir el valor para invitarla a tomar un café. Nos casamos un año después, en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio. María era el corazón de nuestra casa. Ella era quien mantenía todo unido, quien sabía exactamente qué decir cuando los problemas llegaban, quien horneaba el pan todos los domingos, quien me esperaba despierta cuando yo llegaba tarde de dar clases extra para ganar un poco más. Era mi compañera, mi mejor amiga, mi todo. Vivimos durante 20 años en un apartamento pequeño de 2 habitaciones. Allí nacieron nuestros 3 hijos, Roberto, Carmen y Diego. Roberto llegó primero un bebé hermoso con los ojos de su madre. Recuerdo la primera vez que lo sostuve en mis brazos tan pequeño, tan frágil. Le prometí que haría todo lo posible para darle una buena vida. Carmen nació 2 años después, una niña dulce y curiosa que llenaba la casa de risas. Y luego Diego, nuestro Benjamín, el más travieso de los 3, pero también el más cariñoso. Verlos crecer fue la mayor alegría de mi vida. Cada día era una aventura. Cada noche, María y yo nos sentábamos en la pequeña cocina, tomábamos té y hablábamos de nuestros hijos, de sus sueños, de su futuro. Yo trabajaba doble turno cada vez que podía. Daba clases particulares los fines de semana. María cosía ropa para las vecinas. Ahorrábamos cada peseta. Teníamos un sueño: comprar una casa de verdad con jardín, donde los niños pudieran jugar libremente. Nos tomó 30 años. 30 años de sacrificios, de no comprar ropa nueva, de no ir de vacaciones, de decir no a 1000 pequeños lujos. Pero finalmente, cuando yo tenía 54 años, compramos esta casa. Una casa de 2 pisos en las afueras de Madrid, con un pequeño jardín y un árbol de ciruelo. El día que recibimos las llaves, María lloró de felicidad. Los niños ya adultos vinieron a celebrar con nosotros. Roberto me abrazó y me dijo: «Papá, estoy orgulloso de ti. Gracias por enseñarme que con trabajo duro todo es posible». Esas palabras significaron todo para mí, porque ese era mi legado. No el dinero, no la casa, sino los valores. El respeto, la dignidad, el amor familiar. Roberto se casó con Patricia hace 15 años. Al principio me cayó bien. Parecía una buena mujer, educada, trabajadora. Tuvieron 2 hijos, Martín y Sofía, mis primeros nietos. Yo estaba en el cielo. Ser abuelo era una bendición que no había anticipado lo maravillosa que sería. Carmen se mudó a Barcelona por trabajo y se casó allí. Diego emigró a Argentina buscando mejores oportunidades. Los extrañaba, pero entendía. Ellos tenían que vivir sus propias vidas. María y yo nos quedamos solos en la casa, pero no nos sentíamos solos. Teníamos uno al otro. Teníamos las visitas de Roberto cada domingo. Teníamos las llamadas de Carmen. Teníamos los mensajes de Diego. Teníamos las fotos de los nietos. Teníamos recuerdos en cada rincón de la casa. Pero hace 3 años, María enfermó. Cáncer de páncreas. Los médicos nos dijeron que no había mucho que hacer. Le quedaban 6 meses, tal vez 1 año, si tenía suerte. No tuve suerte. María murió 4 meses después del diagnóstico. Se fue rápido, demasiado rápido. Una tarde estaba conmigo en el jardín mirando las flores que tanto amaba. Y esa noche se fue para siempre. Mi mundo se derrumbó. Después de 48 años juntos, no sabía cómo vivir sin ella. No sabía cómo despertar sin verla a mi lado. No sabía cómo cocinar sin escuchar sus instrucciones. No sabía cómo vivir en esa casa llena de su presencia, pero vacía de su voz. Los primeros meses fueron los más difíciles. Había días en que no quería levantarme de la cama. Había noches en que me quedaba dormido hablándole a su foto. Pero mis hijos estuvieron allí, o eso creí. Roberto me visitaba cada domingo. Carmen me llamaba. Diego me escribía todos los días. Lentamente aprendí a vivir con el dolor. Aprendí a cocinar sus recetas siguiendo las notas que había dejado. Aprendí a cuidar el jardín como a ella le gustaba. Aprendí a vivir solo, pero nunca solo del todo,
porque María estaba en cada respiración que yo tomaba. Y pensé que mis hijos me apoyaban. Pensé que entendían mi dolor. Pensé que respetaban mi necesidad de quedarme en esta casa rodeado de recuerdos de la mujer que amé durante toda mi vida, pero estaba equivocado. Y ese domingo de octubre, descubrí la verdad. Era un domingo cualquiera de octubre. Uno de esos días donde el otoño pinta Madrid con colores cálidos y el aire huele a hojas secas y tierra húmeda. Me desperté temprano como siempre a las 6 de la mañana. Mis manos, aunque arrugadas por los años, todavía recordaban cada movimiento de la rutina matutina. Preparé café en la vieja cafetera italiana que María y yo compramos en nuestro 20º aniversario. El sonido del agua hirviendo, ese borboteo familiar, llenó la cocina vacía. Me serví una taza y salí al jardín con mi suéter de lana gris, el que María me tejió el último invierno que pasamos juntos. El ciruelo había perdido casi todas sus hojas. Solo quedaban algunas aferradas a las ramas como dedos temblorosos. Me senté en el banco y observé cómo el sol comenzaba a trepar por el horizonte. Los domingos siempre habían sido especiales en nuestra familia. Eran días sagrados. Días de estar juntos, de comer despacio, de conversar sin prisa. Volví a entrar a la casa alrededor de las 7:30. Tenía mucho que hacer. Roberto llegaría con Patricia y los niños a las 12, y yo quería que todo estuviera perfecto. Subí las escaleras despacio sosteniéndome del pasamanos. Mis rodillas protestaban cada mañana, pero yo les decía, aguanten un poco más, todavía nos queda camino. En mi habitación saqué del armario la camisa blanca que planchaba todos los sábados. Me vestí frente al espejo peinando cuidadosamente mi cabello gris. María solía decir que yo era un hombre elegante que nunca perdía la compostura. Fernando, me decía mientras me arreglaba la corbata, tú tienes clase, mi amor. Los años no te quitan eso. Bajé a la cocina y comencé los preparativos. Había decidido hacer cocido madrileño. Era el plato favorito de Roberto cuando era niño. Recuerdo cómo se sentaba a la mesa con esos ojos grandes llenos de impaciencia, esperando el primer plato con el caldo y los fideos. Mamá, papá, decía con la boca llena, este es el mejor cocido del mundo. Saqué del refrigerador los garbanzos que había dejado en remojo la noche anterior. Las verduras estaban lavadas y cortadas, zanahorias, patatas, col. Tenía el tocino, la morcilla, el chorizo. Todo estaba listo. Puse todo en la olla grande, esa que María usaba para las ocasiones especiales. Agregué agua, sal, y dejé que el fuego hiciera su trabajo. Mientras la comida se cocinaba, limpié la casa. Pasé la aspiradora por el salón, sacudí los muebles, organicé los cojines del sofá. Puse música suave, esas canciones viejas que María y yo bailábamos en la cocina cuando los niños ya estaban dormidos. Julio Iglesias cantaba sobre el amor que nunca muere, y yo sentí un nudo en la garganta. A las 11 subí a darme una ducha. El agua caliente relajó mis músculos cansados. Me afeité cuidadosamente, me puse colonia, esa que María me regaló en nuestro último cumpleaños juntos. El frasco estaba casi vacío. Lo había estado racionando porque sabía que cuando se acabara perdería otro pedazo de ella. Bajé y puse la mesa en el comedor. Saqué el mantel blanco, bordado las servilletas de tela con las iniciales F y M, entrelazadas que María había cosido a mano. Los platos de porcelana, regalo de bodas de mis padres, descansaban sobre la mesa como testigos silenciosos de 50 años de comidas familiares. Coloqué los cubiertos de plata, los vasos de cristal. En el centro puse un jarrón con las últimas rosas del jardín, esas flores que María plantó hace 10 años y que seguían floreciendo cada otoño como si se negaran a dejarme solo. A las 12:10, escuché el motor de un coche. Mi corazón se aceleró con esa mezcla de alegría y nerviosismo que siempre sentía antes de ver a mi familia. Me asomé por la ventana y vi el BMW gris de Roberto, estacionándose frente a la casa. Era un coche caro, demasiado caro, para alguien que supuestamente tenía problemas económicos. Pero yo nunca hacía preguntas. No era mi lugar juzgar cómo mis hijos gastaban su dinero. Las puertas se abrieron. Martín y Sofía salieron corriendo hacia la puerta. Patricia bajó del asiento del copiloto ajustándose el vestido azul. Roberto cerró el coche con el control remoto.
Vi cómo él y Patricia intercambiaron una mirada antes de caminar hacia la casa. Una mirada que no supe interpretar en ese momento, pero que después entendería perfectamente. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. ¡Abuelo!, gritaron los niños al unísono abrazándome las piernas. Me agaché lo mejor que pude y los besé. Olían a champú de frutas y a esa inocencia que solo tienen los niños. «Hola, papá», dijo Roberto dándome un abrazo corto. Demasiado corto. Sin alma. «Fernando», saludó Patricia besándome la mejilla. Su perfume era intenso, casi agresivo. «¡Qué bien huele!» «¿Has cocinado?» «Cocido madrileño. El favorito de Roberto». Sonreí mirando a mi hijo, esperando ver algo de emoción en sus ojos. Pero él solo asintió distraídamente, ya mirando su teléfono móvil. «Pasen, pasen, todo está listo». Los niños corrieron hacia el salón. Roberto y Patricia me siguieron despacio. Noté que Patricia miraba a su alrededor como evaluando cada mueble, cada cuadro en la pared. Sus ojos se detuvieron en el reloj antiguo que colgaba sobre la chimenea, un reloj que había pertenecido a mi abuelo. La vi calcular mentalmente su valor. La vi y no quise verla. «¿Quieren sentarse? Voy a servir el primer plato. Deja que te ayude, Fernando». Patricia se levantó. «No, tú eres la invitada. Descansa». Fui a la cocina y comencé a servir. El caldo estaba perfecto, dorado, aromático. Los fideos se cocían justo como debían. Puse los platos en una bandeja y volví al comedor. Los niños ya estaban sentados balanceando las piernas bajo la mesa. Roberto y Patricia conversaban en voz baja. Dejé de hablar cuando me vieron entrar. Comimos el primer plato. Los niños comían con apetito, manchándose las camisas. Patricia comía delicadamente con movimientos precisos. Roberto apenas probó su comida. Tenía la mirada perdida como si su mente estuviera en otro lugar. «Está bueno el caldo, hijo». «Sí, papá, muy bueno». Respuesta automática. Sin sentimiento. Después del primer plato, serví el segundo, la carne, las verduras, los garbanzos. El plato fuerte, el que requería tiempo y paciencia para comer. Los niños protestaron un poco porque ya estaban llenos, pero con un poco de persuasión, comieron más. La conversación era superficial. El clima. El colegio de los niños. El tráfico de Madrid. Nadie mencionaba nada real. Nadie preguntaba cómo me sentía realmente. Nadie hablaba de María. Era como si su ausencia fuera un elefante en la habitación que todos veíamos, pero nadie quería nombrar. Después del postre, había hecho flan, otro favorito de Roberto. Los niños pidieron permiso para ir al jardín. Les dije que sí. Necesitaban correr, quemar energía. Los vi desde la ventana mientras recogía los platos. Martín perseguía a Sofía entre los arbustos. Sus risas atravesaban las paredes. «Deja esos platos, papá. Yo te ayudo», dijo Roberto levantándose finalmente. «No. Ustedes descansen. Voy a hacer café. ¿Les apetece?» «Sí, por favor», respondió Patricia con esa sonrisa perfecta que ahora sé que era una máscara. Fui a la cocina. Puse la cafetera al fuego. Saqué las tazas buenas, las de porcelana fina con detalles dorados. Estaba cortando un bizcocho que había comprado en la panadería cuando los escuché. Sus voces venían del salón. Hablaban en voz baja, pero en esta casa las paredes son delgadas y el silencio amplifica todo. Al principio no presté atención. Pensé que hablaban de cosas sin importancia, pero entonces escuché mi nombre. «Fernando, no puede seguir así, Roberto». Me detuve. El cuchillo quedó suspendido en el aire sobre el bizcocho. «Lo sé, Patricia, pero es complicado». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me acerqué a la puerta que separaba la cocina del salón. Estaba entreabierta apenas unos centímetros. Lo suficiente para escuchar. «Complicado, tu padre tiene 72 años. Esta casa es enorme. El jardín, el mantenimiento, las escaleras. ¿Qué pasa si se cae? ¿Qué pasa si le da un infarto y no hay nadie para ayudarlo? Tienes razón, pero él ama esta casa. Es todo lo que le queda de mamá». Un silencio. Respiré profundamente esperando que Roberto dijera algo más. Algo que me defendiera. Algo que mostrara que entendía por qué no podía dejar esta casa.
Roberto, tenemos que pensar en nosotros también, en nuestros hijos. Esta propiedad vale casi 1.000.000 de euros. 1.000.000. Con ese dinero podríamos pagar nuestras deudas, cambiar el apartamento, dar a Martín y Sofía una mejor educación. Lo sé. Entonces tienes que hablar con él, convencerlo de que venda la casa o mejor aún de que la ponga a tu nombre ahora, para evitar complicaciones cuando, ya sabes, cuando muera. No lo dijo, pero eso es lo que quiso decir. Cuando yo muera. No sé cómo empezar esa conversación, Patricia. Empieza por la verdad. Dile que te preocupa su seguridad, que un asilo sería mejor para él, que allí tendría compañía, cuidado médico, actividades. Píntalo como algo positivo, un asilo. Querían meterme en un asilo. Mis manos comenzaron a temblar. La bandeja con las tazas de café tintineó suavemente. Me alejé de la puerta y me apoyé contra la pared tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Y entonces vino el golpe final. Ese viejo no merece nada, Patricia. El mundo se detuvo. El reloj dejó de hacer tic-tac. Mi respiración se congeló en mis pulmones. Llevamos años cuidándolo, visitándolo, soportándolo. Es hora de que firme los papeles de la casa. Esta propiedad vale una fortuna, y nosotros la necesitamos más que él. Cada palabra era un puñal directo al corazón. Ese viejo, ese era yo. El hombre que le dio la vida. El hombre que trabajó 2 empleos para que él pudiera ir a la universidad. El hombre que pagó su boda. El hombre que lo ayudó cuando perdió su trabajo. Ese viejo. Además, ya es hora de que considere un asilo. No puede seguir viviendo solo en esta casa tan grande. Se va a caer, se va a hacer daño. Nosotros tenemos una familia que criar, Roberto. Nuestros hijos necesitan espacio. Esta casa les pertenece más a ellos que a él. Esta casa les pertenecía más a mis nietos que a mí. A mí que la pagué durante 30 años. A mí que planté cada árbol del jardín. A mí que pinté cada pared junto a María. A mí que había vivido cada momento importante de mi vida entre estas paredes. Tienes razón, dijo Roberto. Su voz sonaba cansada, resignada. Hablaré con él esta tarde. Le diré que es por su bien que lo hacemos porque lo queremos. Mentira. Todo era mentira. No me querían, me soportaban. Era una carga, un obstáculo entre ellos y el dinero. Cerré los ojos. Las lágrimas amenazaban con salir, pero no se lo permití. No lloraría. No en ese momento. Respiré profundamente 1, 2, 3 veces. La rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho creando un fuego que no había sentido en años. Dejé la bandeja con el café sobre la mesa del pasillo sin hacer ruido. Mis manos ya no temblaban. Una calma extraña, casi sobrenatural, se apoderó de mí. Salí por la puerta trasera hacia el jardín. Los niños seguían jugando ajenos a la traición que se cocinaba dentro de la casa. Ajenos a que sus padres planeaban arrebatarle a su abuelo todo lo que tenía. Me senté en el banco bajo el ciruelo. El mismo banco donde María y yo nos sentábamos cada tarde. Donde le propuse matrimonio hace casi 50 años. Donde nos despedimos por última vez antes de que el cáncer se la llevara. Cerré los ojos y le hablé en silencio. María, amor mío, tenías razón. Dijiste que Patricia no era de fiar. Dijiste que veías algo en sus ojos, algo frío. Yo no te escuché. Defendí a Roberto. Dije que estaba siendo dura con ella. Perdóname. El viento sopló suavemente moviendo las pocas hojas que quedaban en el árbol. Casi podía sentir la presencia de María a mi lado, su mano sobre la mía. No sé qué hacer, amor. ¿Qué haría? De pronto escuché pasos acercándose. Abrí los ojos rápidamente. Roberto estaba de pie frente a mí con las manos en los bolsillos. Su expresión era difícil de leer. Culpabilidad. Incomodidad. O simplemente irritación porque estaba allí en su camino hacia lo que él creía que le pertenecía. Papá, ¿estás bien? Te estábamos buscando. Estoy bien, hijo, solo tomando aire. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, más fría también. Roberto se sentó a mi lado en el banco. Durante un momento ninguno de los dos dijo nada. Observamos juntos a los niños jugando. Martín había encontrado una pelota vieja y la pateaba contra la pared del garaje.
Sofía recogía flores marchitas del jardín. Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Aquí viene, pensé. Aquí viene la conversación. La mentira envuelta en preocupación. El puñal disfrazado de amor. Dime, Roberto. Él carraspeó. Vi cómo buscaba las palabras, cómo las practicaba mentalmente antes de soltarlas. ¿Cuántas veces había ensayado esto con Patricia? ¿Cuántas veces habían planeado esta conversación? Es sobre la casa, papá, sobre tu futuro. Mi futuro. Giré mi cabeza para mirarlo directamente a los ojos. Él apartó la mirada fijándola en el árbol. Sí. Mira, tú ya tienes 72 años. Esta casa es muy grande para una sola persona. El jardín requiere mantenimiento constante. Las escaleras son peligrosas. El otro día noté que tardaste más en bajarlas. ¿Qué pasa si te caes? He vivido en esta casa durante 18 años, Roberto. Conozco cada escalón, cada rincón. No me voy a caer. Pero papá, tienes que ser realista. A tu edad cualquier cosa puede pasar. Un resbalón, un mareo, un dolor en el pecho. Y aquí estás solo. Nadie vendría a ayudarte a tiempo. Tengo teléfono, tengo vecinos. Tengo a mis hijos que supuestamente me quieren. Dejé que esa última palabra flotara en el aire entre nosotros cargada de significado. Roberto suspiró. Claro que te queremos, papá. Por eso estamos preocupados. Patricia y yo hemos estado hablando... Ya lo sé, los escuché. Se quedó helado. Su rostro se puso pálido. ¿Qué? Los escuché, Roberto. Los escuché hablar en el salón mientras yo preparaba el café. Las paredes de esta casa son delgadas. Y tu voz cuando dices ciertas cosas tiene la costumbre de elevarse. Vi cómo su garganta se movía al tragar saliva. Sus manos, antes relajadas, ahora se aferraban a sus rodillas. Papayo, no es lo que piensas. No, entonces dime, hijo, ¿qué es exactamente? Porque yo escuché algo muy claro. Escuché a mi hijo decir que ese viejo no merece nada. Y como yo soy el único viejo en esta casa, asumo que hablabas de mí. Estaba frustrado, papá. Estaba frustrado. Ahora mi voz sí se elevó. ¿Frustrado de qué, Roberto? De tener que visitarme, de tener que fingir que te importo una vez a la semana. ¿No es eso? Entonces, ¿qué es? Frustrado porque todavía no he muerto y la herencia sigue sin llegar. Frustrado porque esta casa que tanto deseas todavía tiene mi nombre en los papeles. Roberto se puso de pie abruptamente. Caminó unos pasos alejándose, pasándose las manos por el cabello. Cuando se volvió hacia mí, sus ojos estaban rojos. Estoy en quiebra, papá. ¿De acuerdo? Eso es lo que querías oír. Estoy completamente arruinado. Por primera vez en toda la conversación, sentí que me estaba diciendo la verdad. El negocio fracasó. Las inversiones que hice con el dinero que tú me prestaste hace 5 años, todo se perdió. Debo 3 meses de hipoteca del apartamento. Debo la matrícula de los niños. Debo el coche que ves afuera. Patricia no sabe ni la mitad. Ella cree que podemos arreglarlo vendiendo esta casa. ¿Y tú qué crees, Roberto? Creo que necesito ayuda. Creo que esta casa podría salvarnos. Creo que... Se detuvo luchando con las palabras. Creo que ya no sé qué hacer. Me levanté del banco despacio. Mis rodillas protestaron, pero no les hice caso. Caminé hacia mi hijo y puse mi mano en su hombro. Hijo, si hubieras venido a mí hace meses, si hubieras sido honesto sobre tus problemas, tal vez podríamos haber encontrado una solución juntos. Pero en lugar de eso planeaste a mis espaldas. Permitiste que tu esposa me llamara viejo que no merece nada. Y tú asentiste. Tú estuviste de acuerdo. Papayo. Y lo peor, Roberto, no es el dinero, no es la casa. Es que me mentiste. Es que viniste aquí cada domingo, comiste mi comida, sonreíste. Y todo ese tiempo estabas calculando cuándo podría firmar los papeles. Cuándo podría irme a un asilo para que tú pudieras tener lo que es mío. No es así. No, entonces explícame cómo es. Antes de que Roberto pudiera responder, Patricia apareció en la puerta trasera. Había estado escuchando. Por su expresión, lo había escuchado todo. Fernando, creo que estás malinterpretando las cosas. ¿Malinterpretando? Me volví hacia ella. Malinterpreté cuando dijiste que un asilo sería mejor para mí. Malinterpreté cuando dijiste que esta casa les pertenece más a tus hijos que a mí.
Patricia bajó los escalones hacia el jardín. Llevaba esa sonrisa controlada que yo ahora reconocía como su arma más peligrosa. Fernando, todo lo que dije fue por preocupación genuina. Eres un hombre mayor solo en una casa enorme. Es lógico preocuparse. No me trates como si fuera tonto, Patricia. Sé exactamente qué tipo de preocupación tienes. Preocupación por tu cuenta bancaria. Preocupación por tus deudas. Preocupación por el estilo de vida que quieres, pero no puedes pagar. Su sonrisa se congeló. Por primera vez vi algo real en su rostro: rabia. No tienes derecho a hablarme así. No, esta es mi casa. Puedo hablar como quiera en mi propia casa. Tu casa. ¿Y cuánto más vas a durar aquí, Fernando? 5 años, 10. ¿Y mientras tanto qué? Roberto y yo nos hundimos, nuestros hijos pierden su educación. Todo porque tú te aferras a recuerdos. Patricia, ya basta. Roberto intentó intervenir, pero ella lo ignoró. No, Roberto. Ya es hora de que alguien le diga la verdad. Fernando, tú tuviste tu vida. Tuviste tu carrera, tu matrimonio, tus años felices. Ya viviste. Nosotros apenas estamos empezando. Necesitamos esta oportunidad. ¿Oportunidad? Llamas oportunidad a robarme mi casa. No estamos robándote nada. Solo pedimos que seas razonable, que pienses en tu familia. Yo sí pienso en mi familia, Patricia. He pensado en mi familia cada día de mi vida. Trabajé 2 empleos para darles educación a mis hijos. Pagué la boda de Roberto. Les presté dinero cuando lo necesitaban. Pagué la escuela de tus hijos cuando Roberto perdió su trabajo. Y sabes que nunca les pedí nada a cambio. Nunca les pedí que me pagaran. Nunca les pedí gratitud. Solo les pedí respeto. El respeto no paga las deudas, pero construye carácter, algo que claramente tú no tienes. Patricia dio un paso hacia mí. Sus ojos ardían. Eres un viejo egoísta. Un viejo amargado que no puede aceptar que tu tiempo ya pasó. Te aferras a esta casa como si fuera lo único que te queda porque no tienes nada más. Porque tu vida acabó cuando María murió y no sabes cómo seguir adelante. Esas palabras me golpearon como un martillo. No porque fueran ciertas, sino porque tocaban la herida que nunca se había cerrado. Nunca vuelvas a mencionar el nombre de mi esposa. ¿Por qué no? Es demasiado doloroso. Pues te diré algo, Fernando. María se fue hace 3 años. Y tú sigues aquí solo en esta casa demasiado grande, hablándole a su foto cada noche, como si fuera a responder. Es patético. Patricia. Roberto finalmente encontró su voz. Es suficiente. Pero el daño estaba hecho. Vi en los ojos de Patricia algo que reconocí al instante. Había ido demasiado lejos y lo sabía. Había mostrado su verdadera cara, la que había estado ocultando durante años, detrás de sonrisas y palabras dulces. Los niños habían dejado de jugar. Estaban cerca de la puerta trasera mirando con ojos grandes y asustados. Habían escuchado los gritos. Habían visto a sus padres atacar a su abuelo. «Martín, Sofía, vayan al coche. ¡Ahora!» La voz de Roberto era firme. Los niños obedecieron sin decir palabra, corriendo hacia el frente de la casa. Roberto se volvió hacia Patricia. «Ve con ellos. Espérame en el coche». «Roberto, vete ahora». Patricia me lanzó una última mirada, una mezcla de odio y algo que podría haber sido miedo, y se fue. Roberto y yo nos quedamos solos en el jardín. El sol comenzaba a descender. Las sombras se alargaban sobre el césped. El ciruelo mecía suavemente sus ramas casi desnudas. «Papá, lo siento». Patricia no debió decir eso sobre mamá, pero lo dijo. Y tú la dejaste. Durante años la has dejado. La has dejado mirarme como si fuera basura. La has dejado calcular el valor de cada objeto en mi casa. La has dejado planear cómo deshacerse de mí. No es así, yo nunca quise... ¿Qué no quisiste, Roberto? No quisiste traicionarme. No quisiste llamarme viejo que no merece nada. No quisiste meter a tu propio padre en un asilo para quedarte con su casa. Estoy desesperado, papá. ¿No lo entiendes? Voy a perderlo todo. Y yo ya lo perdí todo. Mi voz se quebró por primera vez. Perdí a tu madre. Perdí la ilusión de tener una familia unida. Y ahora estoy perdiendo a mi hijo. Porque el Roberto que yo conocía, el niño que crié, el hombre que abrazó a su padre,
y le dijo que estaba orgulloso de él cuando compramos esta casa. Ese Roberto murió. Y no sé quién eres tú. Roberto abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo su rostro se contraía tratando de contenerlas. Tienes razón, dijo finalmente. Tienes toda la razón. He sido un cobarde. He dejado que Patricia me controle. He permitido que mi desesperación me convirtiera en alguien que no reconozco. Y he lastimado a la única persona que siempre estuvo ahí para mí. Se arrodilló frente a mí. Las lágrimas caían libremente por su rostro. Perdóname, papá. Perdóname por ser tan débil. Perdóname por olvidar todo lo que me enseñaste. Perdóname por hacerte daño. Miré a mi hijo arrodillado frente a mí y sentí una tormenta de emociones. Rabia, dolor, decepción. Pero también algo más, algo que había estado ahí durante 50 años y que no podía borrarse con una conversación por dolorosa que fuera. Amor. Amor de padre. Amor incondicional y estúpido que perdona incluso cuando no debería. Puse mi mano sobre su cabeza como hacía cuando era niño y venía a mí con sus problemas. Levántate, Roberto. Él obedeció secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Voy a decirte algo y quiero que lo escuches bien. Esta casa es mía. La pagué yo. La compré con el sudor de mi frente y el amor de mi esposa. Y voy a morir en ella. No me iré a ningún asilo. No firmaré ningún papel. No voy a regalarles mi hogar porque ustedes no supieron manejar su dinero. Lo entiendo, papá. No te pediré nada más. Pero... Continué levantando mi mano para silenciarlo. Voy a ayudarte. No porque tú lo merezcas ahora mismo, sino porque eres mi hijo. Y a pesar de todo te quiero. Voy a prestarte dinero para pagar tus deudas más urgentes, pero con condiciones. Roberto levantó la vista esperanzado. Primera condición, me pagas cada peso. Con intereses. No es un regalo. Es un préstamo que firmaremos ante notario. Segunda condición. Patricia no pone un pie en esta casa nunca más. Tercera condición, vienes a verme porque quieres, no porque sientas obligación. Y si no quieres venir, no vengas. Prefiero tu ausencia honesta que tu presencia falsa. ¿Entendido? ¿Sí, papá? Y Roberto. Sí. Si alguna vez vuelves a llamarme viejo que no merece nada, si alguna vez vuelves a planear a mis espaldas, si alguna vez vuelves a permitir que alguien me falte al respeto en mi propia casa, no habrá segunda oportunidad. Te cortaré de mi vida completamente. ¿Está claro? Está claro. Nos quedamos ahí parados, padre e hijo, en el jardín donde él jugaba de niño. El sol se había puesto completamente y las estrellas comenzaban a aparecer tímidamente en el cielo. Vete ahora, Roberto. Ve con tu familia. Piensa en lo que pasó hoy. Y decide qué tipo de hombre quieres ser. Roberto asintió. Se acercó para abrazarme, pero se detuvo inseguro. Le di permiso con un movimiento de cabeza. Nos abrazamos brevemente, torpemente, como dos personas que acababan de conocerse. Te quiero, papá. Y lo siento. De verdad lo siento. Lo sé, hijo. Ahora vete. Lo vi caminar hacia el frente de la casa. Escuché el motor del BMW encenderse. Escuché las ruedas sobre la grava del camino. Escuché cómo el sonido se alejaba hasta desaparecer completamente. Me senté de nuevo en el banco. El jardín estaba oscuro ahora. Las sombras lo cubrían todo. Pero yo no tenía miedo de la oscuridad. Había vivido en ella los últimos 3 años desde que María se fue. María, susurré a la noche. Tenías razón sobre Patricia. Tenías razón sobre todo. Pero también tenías razón sobre algo más. Dijiste que debía ser fuerte, que debía protegerme, que debía asegurarme de que nadie me quitara lo que es mío. El viento sopló moviendo las ramas del ciruelo. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Esa noche, solo en mi casa, tomé una decisión. Roberto había mostrado su verdadera naturaleza. Patricia había revelado sus intenciones. Y yo había aprendido una lección dolorosa pero necesaria. No podía confiar en que mi familia haría lo correcto simplemente porque yo lo esperaba. Necesitaba protegerme. Necesitaba un plan. Necesitaba asegurarme de que cuando yo muriera mi legado fuera a las manos correctas. No a las manos de la codicia, sino a las manos del mérito. Y sabía exactamente qué hacer.
Esa noche no dormí, ni un solo minuto. Me quedé sentado en el sofá del salón con todas las luces apagadas, excepto la lámpara pequeña junto al retrato de María. La miraba fijamente buscando en sus ojos pintados las respuestas que necesitaba. La casa estaba en silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, el tic-tac del reloj en la paz, en la pared el crujido ocasional de la madera vieja asentándose. Pero dentro de mi cabeza todo era ruido. Las palabras de Roberto resonaban una y otra vez. Ese viejo no merece nada. Cerré los ojos. Repetí cada palabra, cada inflexión, cada pausa. Traté de encontrarles otro significado, alguna forma de interpretarlas que no doliera tanto. No la encontré. ¿Qué hice mal? Esa pregunta me atormentaba más que cualquier otra. Repasé mentalmente cada decisión que había tomado como padre. Cada momento en que elegí trabajar horas extra en lugar de estar en casa. Cada vez que dije sí cuando tal vez debí decir no. Cada sacrificio que hice pensando que construía un futuro mejor para mis hijos. Me levanté del sofá. Mis piernas estaban entumecidas por haber estado sentado tanto tiempo. Caminé hacia la estantería donde guardaba los álbumes de fotos. Saqué uno al azar y lo abrí. La primera foto era de Roberto a los 5 años. Estaba en el parque sonriendo con esas sonrisas sin dientes que tienen los niños. Yo estaba detrás de él empujando el columpio. Podía recordar ese día como si fuera ayer. Había sido domingo, mi único día libre en semanas. Roberto quería ir al parque y yo, aunque estaba exhausto, no pude decirle que no. Más alto, papá, más alto. Su risa llenaba el aire. María estaba sentada en un banco cercano leyendo un libro, pero levantando la vista cada pocos segundos para mirarnos. Cuando nuestros ojos se encontraban, ella sonreía. Esa sonrisa que decía, gracias por ser un buen padre. Gracias por estar aquí. Pasé la página. Otra foto. Roberto en su primer día de colegio. Uniforme nuevo, mochila demasiado grande para su espalda pequeña. Estaba nervioso. Recuerdo cómo se aferró a mi mano cuando llegamos a la puerta de la escuela. No quiero ir, papá. Vas a hacer muchos amigos, hijo. Vas a aprender cosas maravillosas. Vendrás a buscarme. Vendré a buscarte. Todos los días, lo prometo. Y cumplí esa promesa. Durante años. Incluso cuando tenía reuniones importantes, incluso cuando significaba perder ingresos extra. Siempre estuve allí a las 3 de la tarde, esperando junto a la puerta del colegio. Más fotos. Roberto graduándose del instituto. Roberto en su primera entrevista de trabajo. Roberto el día de su boda con Patricia. En esa foto él me estaba abrazando. Recuerdo exactamente lo que me dijo en ese momento. Gracias por todo, papá. Por enseñarme a ser hombre, por mostrarme lo que significa ser padre. Algún día si tengo hijos quiero ser como tú. Cerré el álbum bruscamente. No podía seguir mirando. Cada foto era un cuchillo que se clavaba más profundo. Porque ese Roberto de las fotos, ese niño que me amaba, ese joven que me admiraba, ese hombre que me agradeció, había desaparecido. Y en su lugar quedaba alguien que me llamaba viejo, que no merecía nada. Me quedé ahí parado con el álbum entre las manos, y por primera vez en 3 años desde la muerte de María lloré. Lloré sin control, sin vergüenza, sin intentar ser fuerte. Las lágrimas caían sobre la cubierta del álbum, manchando el cuero viejo. María. Susurré entre sollozos. ¿Dónde me equivoqué? ¿En qué momento perdí a nuestro hijo? El silencio era mi única respuesta. Volví a citarme en el sofá. Mi cuerpo entero dolía. No era dolor físico. Era algo peor. Era el dolor de saberse traicionado por la persona que uno más ama. Era el dolor de descubrir que los sacrificios de toda una vida no significaban nada. Era el dolor de estar completamente solo en un mundo que ya no reconocía. Pensé en Carmen y Diego, mis otros 2 hijos. Ellos también pensaban así de mí. También me veían como un obstáculo. También estaban calculando cuándo podían deshacerse de mí. Carmen me llamaba cada semana desde Barcelona. Siempre preguntaba cómo estaba si necesitaba algo. Pero ahora con esta nueva perspectiva dolorosa me pregunté,
¿Era genuino su interés? ¿O solo estaba manteniéndose informada sobre mi estado para saber cuándo planear su viaje para el funeral? Diego en Argentina me enviaba mensajes todos los días. «Buenos días, papá. ¿Dormiste bien?» Pero ahora dudaba. ¿Era amor filial? ¿O solo asegurándose de que todavía estaba vivo para que no hubiera sorpresas con la herencia? La duda era veneno. Una vez sembrada infectaba todo. Y Roberto había plantado esa semilla con sus palabras. Me levanté de nuevo. No podía quedarme quieto. Caminé por toda la casa visitando cada habitación como si fuera la primera vez. En el dormitorio principal me detuve frente al armario de María. Todavía conservaba su ropa. No había podido deshacerme de nada. Sus vestidos colgaban en orden, oliendo todavía levemente a su perfume. Saqué uno de sus suéteres favoritos, uno azul con botones de nácar que ella usaba en otoño. Lo sostuve contra mi rostro e inhalé profundamente. El olor era débil, ahora casi imperceptible, pero todavía estaba allí. Y con él vinieron los recuerdos. «Fernando, ¿te gusta este suéter?» Lo vi en el escaparate y pensé en ti. Pensé en usarlo yo, pero realmente pensé en cómo a ti te gusta cuando uso azul. Te queda hermoso, amor. Todo te queda hermoso. Ay, viejo mentiroso. Pero sonreía cuando lo decía, siempre sonreía. No miento. Eres la mujer más bella que he conocido. Y cada día te vuelves más bella. ¿Sabes qué? Después de tantos años todavía me haces sentir como una quinceañera enamorada. Ese es mi trabajo. Hacerte sentir amada todos los días de tu vida. Lo logras, Fernando. Lo logras. Abracé el suéter contra mi pecho y volví a llorar. Esta vez más suavemente. Las lágrimas de un hombre viejo y cansado que solo quería que su esposa estuviera allí para decirle qué hacer. María, si estuvieras aquí sabrías qué hacer, siempre sabías. Cuando Roberto era adolescente y se rebeló, tú supiste cómo manejarlo. Cuando Carmen tuvo problemas en la escuela, tú encontraste la solución. Cuando Diego se peleó con nosotros y no nos habló durante meses, tú fuiste quien construyó el puente de nuevo. Colgué el suéter de vuelta en su lugar, pero tú ya no estás. Y yo no sé cómo arreglar esto. No sé cómo recuperar a mi hijo. No sé si quiero recuperarlo. Bajé a la cocina. Eran las 3 de la mañana según el reloj. Preparé café aunque sabía que no debía tomar cafeína tan tarde. Pero necesitaba algo caliente entre las manos, algo que me anclara al presente. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos desayunado como familia durante años. Podía ver los fantasmas de nosotros en cada silla. María sirviendo el café, Roberto leyendo el periódico, Carmen peleando con Diego por el último trozo de pan. Éramos felices. O al menos yo pensaba que lo éramos. Fue todo una mentira. O algo cambió en el camino. Intenté identificar el momento exacto en que Roberto se transformó. No fue de la noche a la mañana. Fue gradual. Tan gradual que no lo noté hasta que fue demasiado tarde. Tal vez comenzó cuando se casó con Patricia. Ella siempre fue ambiciosa. Siempre quería más. Una casa más grande. Un coche más nuevo. Ropa de marca. Vacaciones caras. Y Roberto, queriendo complacerla, se endeudó. Tomó riesgos. Hizo inversiones tontas. Y cuando todo se derrumbó, en lugar de asumir la responsabilidad, buscó culpables. Buscó soluciones fáciles. Y yo aparentemente era su solución más fácil. Un viejo solo con una casa valiosa, sin nadie que lo protegiera, sin nadie que preguntara demasiado. Era perfecto, conveniente, sencillo, excepto que no lo era. Porque este viejo todavía tenía cerebro. Todavía podía pensar. Todavía podía protegerse. Tomé un sorbo de café. Estaba amargo. Me gustaba así. Amargo como la verdad que había descubierto. Pensé en mis opciones. Podía perdonar a Roberto completamente, olvidar lo que dijo, pretender que nada había pasado. Pero eso sería ser tonto. Y yo no era tonto. Podía cortarlo completamente de mi vida, desheredarlo, nunca volver a hablarle. Pero eso me dolería más a mí que a él. Porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. O podía hacer algo intermedio. Algo inteligente. Algo que protegiera mi futuro, pero que no cerrara todas las puertas. Necesitaba un plan. Un plan real. No algo emocional o impulsivo.
algo pensado, legal, inatacable. A las 4 de la mañana saqué papel y lápiz. Comencé a escribir mis pensamientos, mis miedos, mis opciones. Ver todo escrito me ayudaba a pensar con claridad. Escribí: quiero morir en mi casa, no en un asilo, no en un hospital. En mi casa, en mi cama donde María murió. Escribí: quiero que mi legado vaya a quien lo merezca, no necesariamente a mi familia, al que lo merezca. Escribí: quiero protección legal. Quiero que sea imposible para Roberto o Patricia manipularme si me vuelvo débil o enfermo. Escribí: quiero justicia, no venganza, justicia. A las 5 de la mañana tenía una lista clara de lo que necesitaba hacer. Primero, hablar con un abogado. Uno bueno, uno que no conociera a Roberto. Uno que trabajara solo para mí. Segundo, revisar mi testamento. Cambiarlo si era necesario. Asegurarme de que reflejara mis verdaderos deseos, no los deseos de hace años cuando todavía confiaba ciegamente en mi familia. Tercero, hablar con Carmen y Diego. Necesitaba saber si ellos también me veían como Roberto me veía. Necesitaba probar su lealtad antes de que fuera demasiado tarde. Cuarto, poner en orden todas mis finanzas. Saber exactamente qué tenía, dónde estaba, quién podía acceder a qué. Necesitaba control total. Y quinto, el más difícil, necesitaba aceptar que la familia que pensé que tenía ya no existía. Necesitaba soltar esa ilusión. Necesitaba construir una nueva realidad basada en la verdad, no en deseos. El sol comenzó a salir alrededor de las 6:30. Vi cómo la luz dorada entraba por la ventana de la cocina, pintando las paredes con tonos cálidos. Un nuevo día. Pero yo ya no era el mismo Fernando que había sido ayer por la mañana. Ese Fernando había sido ingenuo, confiado, cegado por el amor paternal. Ese Fernando había creído que ser buen padre era suficiente para ganarse el respeto de sus hijos. Este Fernando, el que había pasado la noche sin dormir, era diferente. Era más duro, más cauteloso, más realista. Me duché. Me afeité. Me vestí con ropa limpia. Me miré en el espejo y vi a un hombre diferente. Los mismos ojos grises, la misma cara arrugada, el mismo cabello blanco. Pero algo había cambiado por dentro. Ya no era una víctima. Ya no era el viejo al que podían manipular. Era un hombre que sabía su valor. Un hombre que protegería lo suyo. Un hombre que exigiría respeto no porque lo mereciera por ser padre, sino porque lo exigía por ser persona. Bajé a la cocina y preparé desayuno, tostadas con mermelada, café recién hecho, jugo de naranja. Comí despacio, saboreando cada bocado. Ya no tenía prisa, ya no estaba tratando de complacer a nadie excepto a mí mismo. Después del desayuno busqué en el directorio telefónico. Encontré el número del bufete de abogados más prestigioso de Madrid. Marqué el número. Una secretaria respondió: «Buenos días. Necesito hacer una cita con el mejor abogado de derecho de familia y testamentos que tengan. Es urgente. ¿Puede decirme de qué se trata?» Se trata de proteger mis bienes de mi propia familia y de asegurarme de que cuando muera mi voluntad sea respetada cueste lo que cueste. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Puedo darle una cita para mañana a las 10 de la mañana con el doctor Martínez. Es nuestro mejor abogado en estos casos». «Perfecto. Allí estaré». Colgué el teléfono. Mi mano no temblaba. Mi voz había sido firme. Por primera vez en días me sentí en control. «María», pensé mirando su foto en la sala. «Si puedes verme desde donde estés, espero que estés orgullosa. Porque estoy haciendo lo que siempre me enseñaste: proteger lo nuestro, defender nuestra dignidad, no dejarme pisotear». El dolor todavía estaba ahí. La tristeza por haber perdido al hijo que creí tener. La soledad de saber que estaba solo en esto. Pero ahora había algo más. Había determinación. Había claridad. Había propósito. No iba a ser la víctima de esta historia. Iba a ser el protagonista. Y si Roberto pensaba que podía jugar conmigo, estaba muy equivocado. Porque este viejo, como él me llamó, todavía tenía muchas cartas por jugar. Y estaba a punto de mostrarle la mano ganadora. Al día siguiente, a las 9:30 de la mañana,
Ya estaba parado frente al edificio del bufete de abogados Martínez en Asociados. Era un edificio moderno en el centro de Madrid, todo cristal y acero. Me ajusté la corbata y entré. La recepcionista me recibió con una sonrisa profesional. Le di mi nombre. Me hizo esperar solo 5 minutos antes de que un hombre de unos 50 años, traje gris impecable y gafas de marco fino, saliera a recibirme. Don Fernando Gutiérrez, soy el doctor Javier Martínez. Un placer conocerlo. Por favor, pase a mi despacho. Su oficina era exactamente lo que esperaba. Estantes llenos de libros de leyes, diplomas en las paredes. Un escritorio de caoba ordenado meticulosamente. Me senté en la silla frente a él. Cuénteme, don Fernando, ¿en qué puedo ayudarlo? Respiré profundamente y comencé a contar mi historia. Todo. Desde la muerte de María hasta la conversación que escuché entre Roberto y Patricia. Desde las palabras, ese viejo no merece nada, hasta la confrontación en el jardín. Hablé durante casi 20 minutos, sin interrupción. El doctor Martínez escuchaba tomando notas ocasionalmente sin juzgar. Cuando terminé, él se quitó las gafas y me miró directamente a los ojos. Don Fernando, lamento mucho lo que ha pasado. Desafortunadamente, casos como el suyo son más comunes de lo que la gente piensa. Familias que ven a sus mayores como activos en lugar de personas. Pero lo bueno es que vino a tiempo. Usted está en pleno uso de sus facultades mentales, lo cual es crucial. ¿Qué puedo hacer, doctor? Varias cosas. Primero vamos a revisar su testamento actual. Tiene uno. Sí, lo hice hace 10 años cuando María todavía vivía. Básicamente divide todo equitativamente entre mis 3 hijos. Entiendo. Algunos de sus otros hijos, Carmen o Diego, han mostrado conductas similares a las de Roberto. No, Carmen me llama cada semana. Diego me escribe todos los días, pero ahora hice una pausa. Ahora no sé si confiar en nadie. Es normal sentirse así después de una traición. Pero no tome decisiones precipitadas basadas en el dolor. Necesitamos pensar esto con cabeza fría. Legalmente usted puede hacer lo que quiera con sus bienes. Puede desheredar completamente a Roberto si así lo desea. Puede dejar todo a una fundación benéfica. Puede crear un fideicomiso con condiciones específicas. Las opciones son muchas. Yo no quiero venganza, doctor. Quiero justicia. Quiero que mi hijo entienda que no puede tratarme así. Pero tampoco quiero destruirlo. El doctor Martínez asintió. Eso habla muy bien de usted. Permítame sugerirle algo. Vamos a crear un nuevo testamento con cláusulas muy específicas. Incluiremos disposiciones que protejan su dignidad y castiguen la falta de respeto, pero sin cerrar completamente las puertas. Pasamos las siguientes 2 horas trabajando en el documento. El doctor Martínez me explicó cada opción, cada consecuencia legal. Me gustó que no me tratara como a un viejo confundido, sino como a un cliente inteligente capaz de tomar sus propias decisiones. Al final llegamos a un plan que me satisfizo completamente. Una cosa más, don Fernando. Recomiendo que también preparemos un poder notarial duradero y directivas médicas anticipadas. Esto evitará que en caso de que usted quede incapacitado por alguna razón, alguien pueda tomar decisiones que usted no aprobaría. ¿Se refiere a que Roberto no podría meterme en un asilo contra mi voluntad? Exactamente. Con estos documentos, usted elige a la persona de confianza que tomaría esas decisiones. Puede ser uno de sus otros hijos, un amigo, incluso puede nombrar a un abogado independiente. Quiero que sea usted, doctor Thor Martínez. Él pareció sorprendido. ¿Está seguro? Apenas nos conocemos. Precisamente por eso. Usted no tiene ningún interés personal en mi dinero. No se beneficia si muero pronto o tarde. Y me ha tratado con respeto. Eso es suficiente para mí. Muy bien. Preparemos todos los documentos. Necesitaremos 2 testigos para la firma y luego todo será registrado ante notario. Puede volver pasado mañana. Aquí estaré. Salí de la oficina sintiéndome más ligero. Por primera vez en días sentía que estaba haciendo algo productivo, que estaba protegiendo mi futuro, que tenía control sobre mi propia vida. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, sonó el teléfono. Era Carmen. Hola, papá. ¿Cómo estás? Su voz sonaba genuinamente preocupada. Decidí probarla.
Carmen, necesito preguntarte algo. Y quiero que seas completamente honesta conmigo. Claro, papá, lo que sea. ¿Alguna vez has pensado que sería más conveniente para ti si yo ya no estuviera en esta casa? Si estuviera en un lugar más manejable. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio que se sintió como una eternidad. Papá, ¿de dónde viene esa pregunta? ¿Ha pasado algo? Solo responde, por favor. No, nunca. Papá, esa es tu casa, la casa que compraste con mamá, donde crecimos. No podría imaginar que no estuvieras ahí. Es tu hogar. ¿Por qué preguntas eso? Algo en su voz me decía que estaba siendo sincera. La conocía bien. Carmen nunca fue buena mintiendo. Tuve una conversación difícil con Roberto el domingo. ¿Sobre qué? Sobre mi futuro, sobre la casa, sobre muchas cosas. Papá Roberto me llamó ayer. Estaba muy alterado. Dijo que había metido la pata, que había dicho cosas que no debió, pero no me dio detalles. ¿Qué pasó realmente? Y entonces se lo conté. Todo. Carmen escuchó en silencio. Cuando terminé la escuché sollozar suavemente al otro lado de la línea. Papá, lo siento tanto. No sabía que Patricia estaba presionando así a Roberto. Yo siempre pensé que ella era un poco superficial, pero no imaginé que llegaría a eso. Tú sabías que Roberto tiene problemas económicos. Sabía que le iba mal en los negocios, pero no que estaba en quiebra. Dios mío, papá. Debe haberse sentido muy desesperado para decir esas cosas. La desesperación no justifica la falta de respeto, Carmen. Lo sé. Tienes toda la razón. ¿Qué vas a hacer? Ya lo hice. Fui a ver a un abogado. Estoy protegiendo mis bienes, asegurándome de que nadie pueda manipularme. Me parece perfecto, papá. Y quiero que sepas algo. Yo jamás vería tu casa como una herencia. La veo como tu hogar. Y cuando llegue el momento dentro de muchos años, lo que decidas hacer con ella estará bien para mí. Solo quiero que seas feliz y que vivas con dignidad. Gracias, hija. Necesitaba escuchar eso. Y Diego lo sabe. Todavía no. Lo llamaré mañana. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Dime. ¿Le vas a dar otra oportunidad a Roberto? Pensé en esa pregunta durante un largo momento. Eso depende de él. Le puse condiciones claras. Si las cumples y demuestra que realmente se arrepiente, entonces sí. Pero no confiaré ciegamente nunca más. Entiendo. Te amo, papá. Mucho. Yo también te amo, Carmen. Cuando colgué me sentí un poco mejor. Al menos Carmen era genuina. Al menos no todos mis hijos me habían traicionado. 2 días después, volví al bufete del doctor Martínez. Esta vez llevaba todos mis documentos financieros, escrituras de la casa, estados de cuenta, bancarios, pólizas, de seguro, todo. Firmé el Nuevo Testamento ante 2 testigos y un notario. Cada firma me hacía sentir más seguro, más protegido. El doctor Martínez me explicó cada documento antes de firmarlo. Recuerde, don Fernando, estos documentos son confidenciales. Nadie tiene que saber su contenido hasta el momento apropiado. ¿Quiere que guardemos una copia aquí? Sí, por favor. Y quiero otra copia en mi caja de seguridad del banco. Perfecto. Ahora una última cosa. ¿Va a informarle a Roberto sobre estos cambios? Todavía no. Primero quiero ver si cumple con las condiciones que le puse. Si viene a visitarme porque realmente quiere, no por obligación. Si me paga el préstamo que le voy a hacer. Si me trata con respeto. Muy sabio. Y si me permite un consejo personal, documente todo. Si él viene a visitarlo, anote la fecha y lo que hablan. Si le presta dinero, haga un contrato formal. La memoria puede fallar, pero los documentos no. Lo haré. Salí del bufete sintiéndome completamente diferente al Fernando que había entrado 3 días atrás. Ese Fernando había sido una víctima. Este Fernando era un hombre que había tomado el control de su destino. Una semana después, Roberto vino a verme. Solo. Sin Patricia. Sin los niños. Tocó el timbre nerviosamente. Cuando abrí la puerta vi que había perdido peso. Tenía ojeras. Se veía cansado. Hola, papá. ¿Puedo pasar? Pasa. Nos sentamos en el salón. Un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros. Papá, he estado pensando mucho en lo que pasó. En lo que dije.
Y tienes razón en todo. Fui un cobarde. Dejé que la desesperación y Patricia me controlaran, pero eso no me justifica. No te justifica. He tomado algunas decisiones. Patricia y yo vamos a terapia de parejas. Le dije claramente que nunca más iba a permitir que te faltara al respeto. Y si eso significa que nuestro matrimonio termina, entonces que termine. Me sorprendió escuchar eso. También hablé con un asesor financiero. Vamos a vender el BMW. Vamos a mudarnos a un apartamento más pequeño. Los niños irán a escuela pública en lugar de privada. Vamos a aprender a vivir dentro de nuestras posibilidades. Me alegra escuchar eso, hijo. Y sobre el préstamo que ofreciste, lo acepto. Pero con todas tus condiciones. Lo firmaremos ante notario. Te pagaré con intereses. Y vendré a verte solo cuando realmente quiera, no por obligación. Saqué del bolsillo el contrato que el doctor Martínez había preparado. Roberto lo leyó cuidadosamente y lo firmó sin dudar. Papá, sé que recuperar tu confianza llevará tiempo. Tal vez años. Tal vez nunca la recupere completamente. Pero quiero intentarlo. Quiero que Martín y Sofía conozcan al abuelo que yo conocí de niño. Ese hombre bueno y justo que me enseñó todo. Ese hombre sigue aquí, Roberto. Pero ahora es un hombre que no se deja pisotear. Y me alegro, porque ese hombre, el fuerte, el que se defiende, ese también eres tú. Y también quiero que mis hijos lo conozcan. Nos abrazamos. No fue el abrazo cálido de antes. Fue cauteloso, tentativo. Pero fue un comienzo. Después de que Roberto se fue, me senté en mi banco del jardín. El ciruelo había comenzado a brotar de nuevo. Pequeños brotes verdes aparecían en las ramas. La vida continuaba. Los ciclos se repetían. Saqué mi teléfono y marqué el número del doctor Martínez. Doctor, soy Fernando Gutiérrez. Quiero informarle que Roberto vino hoy. Firmamos el contrato de préstamo. Y creo que va por buen camino. Me alegro mucho, don Fernando. ¿Y el testamento quiere hacer algún cambio? No. Por ahora lo dejaremos como está. Es perfecto. Protege mi dignidad, pero no cierra las puertas completamente. Si Roberto demuestra durante los próximos años que realmente cambió, entonces tal vez reconsidere algunas cláusulas. Pero por ahora así está bien. Entendido. Y recuerde, don Fernando, si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, no dude en llamarme. Gracias, doctor, por todo. Colgué y miré el cielo. Las nubes se movían lentamente, formando figuras que cambiaban constantemente. Todo cambia. Las personas cambian, las circunstancias cambian. Pero hay algo que no cambia: la dignidad, el respeto propio, el derecho a decidir sobre tu propia vida. María, pensé, ojalá pudieras ver esto. Ojalá pudieras ver cómo protegí lo nuestro, cómo defendí nuestra memoria, cómo me aseguré de que cuando ya no esté mi voluntad sea respetada. El viento sopló suavemente moviendo los brotes nuevos del ciruelo. Y por un momento, solo por un momento, sentí su presencia, su aprobación, su amor. Y supe que había hecho lo correcto. Han pasado 2 años desde aquel domingo que cambió todo. 2 años desde que escuché esas palabras que me rompieron el corazón. 2 años desde que tomé las decisiones más difíciles de mi vida. Ahora tengo 74 años. Mi cabello está más blanco, mis arrugas más profundas, pero mi espíritu está más fuerte que nunca. Y tengo una historia que contar, lecciones que compartir, porque sé que no soy el único que ha pasado por esto. Roberto cumplió su palabra. Durante estos 2 años ha venido a visitarme cada 2 semanas. Ya no los domingos obligatorios, sino cuando realmente quiere. A veces los miércoles por la tarde. A veces los sábados por la mañana. Sin Patricia. Solo él o con Martín y Sofía. Me ha pagado religiosamente cada mes. Lleva un cuaderno donde anota cada pago, cada interés. Le faltan todavía 3 años para terminar de pagar el préstamo, pero lo está haciendo. Con dignidad, con respeto. Patricia y él se separaron hace 1 año. La terapia de parejas no funcionó. Ella no podía aceptar el cambio de vida. No podía aceptar el apartamento pequeño, el coche usado, las vacaciones modestas. Un día simplemente se fue. Los niños se quedaron con Roberto. Al principio pensé que Roberto me culparía por su divorcio. Pero no lo hizo.
Una tarde, mientras tomábamos café en mi cocina, me dijo algo que nunca olvidaré. Papá Patricia no se fue por tu culpa. Se fue porque yo finalmente me di cuenta de quién era realmente, y elegí a mi familia, a mis valores sobre su ambición. Duele, no te voy a mentir, pero es el dolor correcto. El dolor de hacer lo que es justo. Carmen sigue en Barcelona. Me llama cada semana sin falta. Ha venido a visitarme 3 veces en estos 2 años. Sus hijos, mis nietos que apenas conocía, ahora me envían dibujos por correo. Uno de ellos quiere ser maestro como yo. Me envió una carta que guardo en mi mesita de noche. Abuelo Fernando, quiero enseñar a los niños como tú lo hiciste. Mamá dice que fuiste el mejor maestro del mundo. Diego vino desde Argentina el año pasado. Se quedó un mes entero conmigo. Pintamos la casa juntos, arreglamos el jardín, cocinamos las recetas de María. Una noche, sentados en el banco bajo el ciruelo, me dijo: Papá, gracias por enseñarnos que la dignidad no se negocia, que el respeto se exige, no se mendiga. Estoy criando a mis hijos con esos valores. El testamento sigue en la caja fuerte del doctor Martínez. Nunca se lo he mostrado a nadie. Pero saber que está ahí, que mis deseos están protegidos, me da una paz que no había sentido en años. He decidido algo sobre la casa. Cuando yo muera, se venderá. El dinero se dividirá de la siguiente manera: 1/3 para Carmen, 1/3 para Diego y 1/3 para una fundación educativa que lleve el nombre de María. Esta fundación dará becas a hijos de maestros que quieran estudiar educación. Será el legado de mi esposa. Su amor por la enseñanza vivirá para siempre. Y Roberto recibirá algo diferente. Recibirá una carta que escribí hace 1 año y que el doctor Martínez guardará hasta mi muerte. En ella le explico por qué no recibe parte de la casa. Pero también le explico que su verdadera herencia no es el dinero. Es la lección que aprendió. Es el hombre en el que se convirtió después de tocar fondo. Es la dignidad que recuperó. Porque verán, la herencia más valiosa no es la que se cuenta en euros. Es la que se mide en carácter. Y Roberto, a través del dolor y la humildad, construyó un carácter más fuerte que cualquier fortuna. Algunos podrían decir que soy cruel, que soy rencoroso, pero no lo soy. Soy justo. Y hay una diferencia enorme entre justicia y venganza. La venganza busca destruir. La justicia busca enseñar. La venganza es emocional. La justicia es racional. La venganza cierra puertas. La justicia abre caminos. Martín y Sofía vienen a verme cada fin de semana. Les enseño lo que mi padre me enseñó. Les cuento historias de María. Les muestro fotos de cuando su padre era niño. Les enseño que el dinero va y viene, pero los valores permanecen. Martín me preguntó hace 1 mes: Abuelo, ¿por qué mamá Patricia ya no viene? Le respondí con la verdad adaptada a sus 8 años. Porque a veces las personas eligen caminos diferentes. Tu mamá eligió un camino, tu papá eligió otro. Y está bien. Lo importante es que ustedes están rodeados de amor. Tú nos quieres, abuelo. Los quiero más de lo que las palabras pueden decir. Y papá te quiere. Ahora sí me quiere de verdad. Vivo solo todavía. Esta casa grande que Roberto quería vender sigue siendo mi hogar. Pero no me siento solo. Tengo mis recuerdos, tengo mis libros, tengo mi jardín, tengo a María en cada rincón. Cada noche antes de dormir le hablo a su foto. Lo hicimos bien, amor. Criamos buenos hijos. Uno se perdió por un tiempo, pero lo recuperamos. No completamente, porque algunas grietas nunca se reparan del todo. Pero lo suficiente. Lo suficiente para saber que cuando yo me vaya a reunirme contigo, dejaré este mundo un poco mejor de lo que lo encontré. He aprendido algunas lecciones en estos 74 años. Lecciones que quiero compartir con ustedes, con cualquiera que esté escuchando esta historia. Primera lección. Protege lo tuyo. No por avaricia, sino por dignidad. Trabaja con un abogado de confianza. Haz un testamento claro. No dejes que la ambición de otros decida tu futuro. Segunda lección. El amor no se mide en herencias. Se mide en respeto. Un hijo que te visita por amor vale más que 1000 hijos que te visitan por interés. Tercera lección. La dignidad no tiene edad.
No eres viejo porque tengas 70, 80 o 90 años. Eres viejo cuando aceptas ser tratado como si no valieras nada. Mientras exijas respeto, mientras defiendas tus derechos, mientras tomes tus propias decisiones, estarás vivo de verdad. Cuarta lección. Perdona, pero no olvides. El perdón no significa borrar el pasado. Significa aprender de él. Significa dar segundas oportunidades, pero con ojos bien abiertos. Quinta lección. A veces perder a alguien temporalmente es necesario para recuperarlo definitivamente. Si Roberto no hubiera tocado fondo, si yo no hubiera puesto límites claros, nunca habríamos encontrado esta nueva relación. Más honesta, más real, más valiosa. Y la última lección, la más importante. Tú vales. Sin importar tu edad, sin importar tu estado físico, sin importar cuánto dinero tengas, tu vida tiene valor. Tu experiencia tiene valor. Tu sabiduría tiene valor. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te haga sentir lo contrario. El otro día Roberto me trajo un regalo. Era una foto enmarcada. Una foto vieja de cuando él tenía 5 años. Yo lo estaba empujando en el columpio del parque. Ambos estábamos riendo. La encontré entre mis cosas, me dijo. Y me di cuenta de algo. Ese día, hace 45 años, tú me enseñaste a volar. Literalmente en el columpio, pero también metafóricamente. Me enseñaste que podía alcanzar el cielo si me esforzaba. Olvidé esa lección por un tiempo. Me perdí en la codicia y el miedo. Pero ahora la recuerdo, y quiero enseñarles eso mismo a Martín y Sofía. Lloré cuando me dio esa foto. Lloré porque vi que mi hijo había vuelto. No el mismo de antes, mejor, más consciente, más fuerte. La foto ahora está en mi mesita de noche junto a la de María. Cada mañana cuando me despierto las veo. Una me recuerda el amor que tuve. La otra me recuerda el amor que recuperé. Y estoy en paz. Mi historia podría haber terminado de otra manera. Podría haberme rendido. Podría haber firmado esos papeles. Podría haberme ido a un asilo. Podría haber dejado que me trataran como ese viejo que no merece nada. Pero no lo hice. Me defendí. Protegí mi dignidad. Exigí respeto. Y al hacerlo no solo me salvé a mí mismo. Salvé a mi hijo. Le di la oportunidad de convertirse en el hombre que debía ser. Así que ahora vivo cada día con gratitud. Gratitud por el tiempo que tuve con María. Gratitud por los hijos que crié. Gratitud por las lecciones que aprendí. Gratitud por estar aquí en mi casa, en mi banco del jardín, viendo cómo el ciruelo florece cada primavera. La vida es corta. Demasiado corta para desperdiciarla siendo la víctima de alguien más. Demasiado corta para aceptar la falta de respeto. Demasiado corta para no luchar por lo que es tuyo. Y si estás escuchando esta historia, y te identificas con algo de lo que he contado, si tienes tu propio Roberto, o tu propia Patricia si has sentido esa punzada de traición, si te han hecho sentir como ese viejo que no merece nada, quiero que sepas algo. Mereces todo. Mereces respeto. Mereces dignidad. Mereces amor real, no amor condicionado a una herencia. Y tienes el poder de exigirlo. Tienes el poder de protegerte. Tienes el poder de cambiar tu historia. Nunca es tarde. A los 72 años yo cambié mi historia. Tú también puedes cambiar la tuya. Si mi historia te tocó el corazón, si sentiste algo mientras la escuchabas, me gustaría saberlo. Déjame un comentario contándome desde qué ciudad me estás escuchando. Me encantaría saber que mis palabras llegaron lejos, que tal vez ayudé a alguien a tomar las decisiones difíciles que yo tuve que tomar. ¿Has vivido algo similar? ¿Tienes tu propia historia de superación? Cuéntamela. No estás solo en esto. Somos miles, tal vez millones las personas mayores que hemos tenido que defender nuestra dignidad. Y juntos, compartiendo nuestras historias, nos hacemos más fuertes. Si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, comparte mi historia con esa persona. Tal vez sea el empujón que necesita para actuar. Tal vez sea la confirmación de que no está loca por sentirse herida. Tal vez sea la inspiración para buscar ayuda legal y protegerse. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por darle valor a las palabras de un maestro jubilado de 74 años.
Gracias por recordar que la edad no nos hace invisibles, nos hace sabios. Y esa sabiduría merece ser escuchada. Cuida de ti mismo. Protege lo tuyo. Exige respeto. Y recuerda siempre la dignidad no tiene edad. El amor no se mide en herencias. Y tú, sin importar cuántos años tengas, vales más de lo que imaginas. Un abrazo fuerte desde Madrid. Que Dios te bendiga. Y que nunca permitas que nadie te haga sentir como ese viejo que no merece nada. Porque mereces todo. Fernando Gutiérrez. 4 años, Madrid.